Nosotras somos del equipo 4, somos integrantes del cuarto semestre de arquitectura de la Universidad de Celaya y vamos a exponer sobre Andrea Palladio, que fue uno de los principales representantes del Renacimiento. Como parte de su biografía, vemos que Andrea, su verdadero nombre es Andrea Di Pietro, nació en Padua el 30 de noviembre de 1508. Era de familia humilde y apenas con 13 años ingresaría como aprendiz en un taller de cantería de la ciudad, donde inició su formación hasta que en 1523 su familia se instaló en Vicenza, en cuyo gremio de formación de juventud al amparo de los talleres de Giovanni Giacomo da Portalezza y de Girolamo Vitelli. Mientras trabajaba en las obras de una villa cercana a Vicenza, Andrea entró en contacto con Gian Giorgio Trissino, humanista y personalidad de gran relevancia en los ambientes culturales vicentinos, quien lo puso bajo su protección, ayudándolo a completar su formación mediante la financiación de diversos viajes a Roma, ciudad en la que tuvo la oportunidad de conocer las ruinas clásicas. Fue precisamente el mecenas Trissino quien acuñó el apelativo de Palladio para referirse al joven Andrea en evocación a Palas Atenea, diosa griega protectora de las artes. Fue así como Andrea Palladio fue alcanzando notable prestigio en los ambientes ilustrados de la región del Veneto, siéndole encargados numerosos proyectos de palacios y viñas señoriales suburbanas. A la muerte de Trissino entabló contacto con Daniel Barbaro, cardenal humanista y profundo estudioso de la arquitectura antigua, muy especialmente de los escritos de Vitruvio. Fue precisamente a través de su nuevo mentor, Daniel Barbaro, como Palladio fue poco a poco introduciéndose en los círculos humanistas y culturales de la esplendorosa Venecia, donde gracias a los méritos que cosechó proyectando principalmente edificios religiosos, llegó a ser nombrado arquitecto mayor de la República Veneta en sustitución de Jacopo Sansovino, cargo que hasta con su muerte en 1580 compaginaría con distintos proyectos tanto públicos como privados, siempre en la norteña región del Véneto. Aquí tenemos una imagen de Andrea Palladio y de uno de sus edificios que sobre todo tiene influencia de los templos griegos. Cuatro libros de arquitectura. Además de por un ingente legado arquitectónico traducido en numerosas obras religiosas y civiles, Palladio ha sido únicamente reconocido como una figura clave de la arquitectura de la Edad Moderna, gracias a sus 4 libros de arquitectura, un brillante tratado en el cual, gracias a su profundo conocimiento de los teóricos clásicos, principalmente Vitruvio, sentó las bases de un nuevo lenguaje arquitectónico basado en la proporción y los órdenes arquitectónicos antiguos. Publicado en Venecia, ilustrado por el propio Palladio y escrito en latín vernáculo, como era tradicional en los círculos humanistas de la época, el tratado se compone de 4 libros. El primero trata sobre las herramientas del arquitecto, la elección de los materiales, las técnicas constructivas, los órdenes clásicos y las normas de la proporción. En el segundo se proponen varios modelos de palacios, tanto en planta como en alzado, siendo en cierto modo una forma de llevar a la práctica las teorías presentadas en el primero de los libros. En el tercero, basándose en el saber vitruviano, Palladio se centra en la construcción y organización de calles, plazas, palacios, puentes, basílicas y distintos equipamientos urbanos. Por último, en el cuarto de los libros son presentados varios modelos ornamentales que el autor recopilaría durante su visita a Roma. Palladianismo y neopalladianismo. Tanto su importante legado constructivo como, sobre todo, su brillante tratado teórico confirman a Andrea Palladio como una de las figuras claves de la arquitectura de la Edad Moderna, hasta el punto de que, pese a que su ámbito de actuación se limitó a una región concreta de la geografía italiana, sus ideas arquitectónicas plasmadas en los 4 libros de arquitectura trascendieron las fronteras transalpinas, difundiéndose en el notable éxito durante los siglos XVII y XVIII por los distintos territorios europeos. Las ideas de Palladio calaron especialmente hondo en las Islas Británicas, donde su teoría, que prácticamente adelantaba el neoclasicismo,
hicieron del barroco un movimiento casi inexistente, pero incluso con el paso de los siglos no es extraño apreciar ideas palladianas en diferentes edificios de lugares tan dispares como Estados Unidos, China y Australia. Las villas palladianas son un conjunto de construcciones suburbanas ubicadas todas en el ámbito geográfico del Veneto italiano que fueron proyectadas en el siglo XVI por Andrea Palladio. Se distinguen de otro tipo de villas, como pueden ser las romanas o florentinas, en que mientras que estas fueron concebidas exclusivamente para el recreo y descanso de sus propietarios, las que nos ocupan, además de la finalidad recreativa, funcionaban como pequeños centros de producción agrícola. Una de las principales villas confirmadas como obra de Andrea Palladio es la llamada Villa Godi, proyectada al amparo de su primer mecenas, Gian Giorgio Trissino, en la localidad de Lonedo, cerca de Vicenza. Mencionada por él en su tratado, supuso que uno de sus primeros ensayos, en los que el arquitecto trató de compaginar y hacer convivir sus teorías clásicas con la tradición constructiva de la zona. El edificio principal huye de cualquier alarde ornamental en favor de la más absoluta simetría, de ahí su severo aspecto exterior, caracterizado por dos alas perfectamente simétricas que flanquean un cuerpo central, abierto mediante una logia accesible a través de una escalinata. Encargada por un notable de nombre Giovanni, a quien al mismo tiempo el Universal Andrea diseñó también los planos de un palacio urbano en la propia ciudad de Vicenza, en la villa Chericati, planteada hacia 1550, se observa un depurado perfeccionamiento del lenguaje clásico, en el cual el pórtico de acceso al pabellón principal imita inequívocamente la estructura de los pronaos de los templos de la Grecia clásica. Villa Cornaro, planteada apenas 2 años después de una pequeña localidad de la provincia de Padua, por encargo de un adinerado patricio veneciano, Palladio dio un paso más y, respetando rigurosamente sus estrictos ideales de proporción y simetría, se atrevió con una construcción abierta en sus fachadas anterior y posterior por sendos pórticos clásicos en doble altura, rematados por sus respectivos frontones triangulares. Villa Badoer. Se trata de un pequeño palacio rural abierto mediante la típica logia que de nuevo evoca el ingreso de los templos griegos clásicos. Sin embargo, en esta villa no es solo un pabellón residencial lo que centra la atención, ya que dentro del conjunto agrícola residencial encontramos también un genuino granero de planta curvilínea, fruto también de la maestría de Palladio. Villa Capra, conocida como La Rotonda, en las afueras de Vicenza, iniciada en el año 1566, se trata de un edificio de planta centralizada en torno a un espacio principal circular y cupulado en torno al cual suceden en perfecta simetría las distintas estancias, todas ellas rigurosamente inscritas en un área delimitada por una circunferencia imaginaria. A cada una de sus 4 fachadas, y accesibles a través de elegantes escalinatas, abren las consabidas fachadas inspiradas en los pronaos de los templos griegos. Es la más elegante y sofisticada de las villas de Palladio, siendo perfectamente reconocible en ella la inspiración en el Panteón de Roma. Los palacios urbanos, pese a que las villas agrícolas suburbanas han acaparado la mayoría de elogios, dentro de la ingente producción arquitectónica de Andrea Palladio, no hay que desdeñar la amplia nómina de palacios urbanos que, sobre todo en la ciudad de Vicenza, son también fruto de la maestría de este genial arquitecto del Quinquecento italiano. El más importante es el llamado Palazzo della Regione di Vicenza, conocido en la actualidad como Basílica Palladiana. Se trata de un edificio de carácter público, prototípico de las ciudades del norte de Italia, en el que se aglutinaban en una sola construcción las principales administraciones civiles de la urbe. El de Vicenza fue iniciado durante el siglo XV, sin embargo, tras diversos problemas estructurales e incluso un derrumbamiento, fue necesaria una remodelación, la cual, pese a su juventud y gracias a la intercesión de su mentor Trissino, fue encomendada a un entonces joven Andrea Palladio,
quien se encargaría del diseño de las logias exteriores. En la misma plaza de la Basílica proyectó Palladio, por encargo del delegado de la República Veneciana en Vicenza, un segundo edificio público conocido hoy como Palazzo del Capitanio. Pese a las limitaciones espaciales que presentaba la parcela en que había de ser levantado, el arquitecto concibió el edificio en función de un orden compuesto, definido por columnas de orden gigante, rematadas en capiteles corintios, que recorren verticalmente sus fachadas. El piso bajo abre mediante una loggia o pórtico de 3 esbeltos arcos de medio punto que, sin solución de continuidad, dan paso a 3 balconadas adinteladas, mientras que el último piso queda recorrido por una elegantísima balaustrada. Más allá de alguna intervención aislada en la catedral de la ciudad Vicenza, la práctica totalidad de proyectos para edificios religiosos que planteó Andrea Palladio centraron ya en su madurez en la ciudad de Venecia, donde desembarcaría de la mano de su segundo mentor, Daniel Barbaro, hacia 1550, y donde acabaría siendo nombrado arquitecto mayor de la ciudad. El primer templo veneciano en el que está documentada la participación de Andrea Palladio es el de San Pietro di Castello, situado en el extremo norte de la ciudad. Su proyecto se centró en la renovación de la fachada principal, para la cual propuso un modelo de 3 calles, de las que la central, de mayores dimensiones y ligeramente adelantada, quedaba rematada mediante un monumental frontispicio clásico sustentado por 2 pares de columnas de orden gigante. Para las calles laterales, sin embargo, optó por una solución de base de medios frontones partidos. San Francesco hacia 1564 y de nuevo gracias a la intercesión de sus mecenas, Daniel Bárbaro, le fue encomendada la labor de erigir la fachada de la iglesia de San Francesco de la Viña, sustituyéndolo sin cierta polémica a Jacopo, quien había iniciado el proyecto 3 décadas antes.